Para los que quieran, solamente langosta. Muy bien, vamos a irnos a la palabra, y hoy es un día bonito para los padres, un feliz día del padre para todos los papitos. Que Dios los bendiga. Le dan un aplauso a las mujeres, a los papitos. Oiga, es que ahora todo es segunda vuelta, ¿no? El feliz día del padre de segunda vuelta, ¿sí o no? Y la clasificación de Colombia también de segunda vuelta. Qué cosa tan terrible. Muy bien, vamos a levantar nuestra Biblia y vamos a decir nuestro corito y nos vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo es que dice Casarroca? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Éxodo 4, 1 al 4. Voy a tratar de ser muy breves en los servicios para que puedan irse a su casa a celebrar el Día del Padre y vean el fútbol, pero primero el Señor. Amén. No voy a correr, pero sí voy a resumir el sermón en 2 horas y media. Éxodo 4, 1. Éxodo 4, 1. Vamos a leer el 1, el 2, el 3 y el 4, que van a ser los goles que Colombia le va a meter a Polonia. Ay, Dios mío, yo no sabía que esta iglesia era tan espiritual, ¿ah? Bueno, ¿lo leemos juntitos o no? ¿Estamos alegres o no? Mire a su hermano y dígale: estoy feliz porque hoy es el día de mi Padre Celestial. Y déle otro aplauso a su Dios hermoso y santo. Te amamos Dios. Muy bien, leamos, lo oramos un segundito y miramos a ver con qué nos sale nuestro viejo precioso. Como dice, Moisés volvió a preguntar 2 puntos. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Segundo versículo. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Verso 3. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella. Verso 4. Pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. Entonces Moisés agarró la serpiente. Esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios del cielo. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva mañana. Dios, bendice a tu pueblo, bendice, Señor de los cielos, el corazón de esta iglesia para adorarte, para amarte, Dios. Tú sabes que hoy es un día de fiesta de fútbol en Colombia, Señor Jesús, pero nosotros organizamos las cosas para venir primero a tu casa, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón, bendícenos. De mi parte como pastor y predicador, te pido que la unción fresca de tu Espíritu caiga sobre mi vida, Dios, para que esta iglesia sienta, Señor Jesucristo, que venir a Casarroca es una bendición de Dios, Señor Jesús, que no pierden su tiempo, que se edifican, que se recrean, que se llenan y que prosperan, Señor Jesús. Que esa siempre sea, Señor de los cielos, la élite del reino de los cielos sobre esta iglesia, Jesús. Guárdanos y protégenos, Dios. Te damos las gracias por ser el Padre soñado de nuestras vidas, Dios. Y bendigo y doy honor a todos los que somos padres en este lugar, Señor Jesús. Y bendice, Señor Jesucristo, amado Padre Celestial, a cada hijo que está, a cada hija en este lugar, porque todos somos hijos de un Padre. Así no se haya dejado ver o cualquier cosa, Dios, tenemos un Padre, Señor Jesús. Te amamos, Jesús, y te damos el mejor aplauso de toda nuestra vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del sermón lo he titulado hoy: Dios usa manijas. Más adelante les revelaré por qué el título del sermón. No es caprichoso, sino que Dios me muestra algunas cositas curiosas. Entonces voy a volver a leer rápidamente verso 1 al 4 de capítulo 4 de Éxodo. Dice así: Moisés preguntó 2 puntos. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Verso 2. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Verso 3. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella. Versículo 4. Pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola, y en cuanto Moisés la agarró, la serpiente se convirtió en una vara en sus propias manos. Quiero que entienda que en la vida las cosas hay que cogerlas bien. Digan amén. Mire a su hermano, diga: si lo vas a coger, cógelo bien. Amén. A mí me encanta cuando llega Liliana con el mercado, porque hay una cosa que ella casi que ni me deja tocar a mí: los huevos.
¿Se han dado cuenta que todas las viejas hacen lo mismo? Creen que uno es estúpido, ole. No somos bobos, digan amén los hombres, ole. Uno los coge y ¿verdad? Que los va a dejar caer. Oiga, claro, y uno preciso se le cae un berraco huevo, ole. Y la vieja tiene la razón. Vuelva a decir conmigo, lo debo coger bien. Cada cosa, vamos a ver en este sermón, cómo cada cosa en la creación de Dios tiene una manija. Y Dios quiere que nosotros cojamos ciertas cosas en nuestras vidas y le demos el uso que merece. Muchas cosas a lo largo de la vida de nosotros quedan en desuso porque nosotros no las utilizamos. Creemos que no tienen manija, creemos que no tienen forma para tomarlas y a veces nos quedamos estancados. Cada cosa tiene su manija, digan amén. Todos nosotros aquí tenemos una manija espiritual. Ahora, Dios no es sectario ni nos ve como robots. Pero Dios, cuando envía el Santo Espíritu para que venga sobre nosotros, el Espíritu nos domina, digan amén. Nosotros se lo permitimos, digan amén. Diga conmigo, yo te doy autoridad sobre mi vida. El Espíritu Santo. Entonces usted tiene una manijita aquí y por eso usted a veces sabe que no puede mirar para allá, no puede hacer esto, no puede todo el tiempo. Porque Dios usa las manijas para tener control de muchas cosas en la vida de nosotros y en la vida espiritual. Amén, iglesia. Había un palito que tenía Moisés, que era una varita como esta, con la que arreaba las ovejas. Las ovejitas les arreaba con esto. Y este palito se le había vuelto a Moisés algo que él tomaba ¿de dónde? De la mano. Pero se le había vuelto algo normal. Se le había vuelto algo común y corriente en su vida. Si usted se da cuenta, todos nosotros tenemos un común y corriente. El común y corriente, Dios lo transforma con un de repente. Díganme amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, que lo común y corriente tenga un de repente en mi vida. Porque de repente lo común y corriente se puede volver ¿qué? Extraordinario. Dicen amén, iglesia. Y eso es lo que Dios quiere. Todo lo que Dios toca. Por eso les digo, Dios es un Dios de manija. Donde Él pone la mano, algo se transforma. Este palito no tenía nada de raro. Era para arrear ovejas. Y seguramente cada uno de nosotros tiene cosas en la vida que uno dice, ¿y esto como para qué lo tengo? ¿Y esto como para qué? ¿Y como para qué Dios me dio estabilidad? ¿Para qué tengo yo estabilidad al fútbol si nunca voy a jugar fútbol? ¿Para qué tengo yo estabilidad de cocinar si yo ni cocino? Y usted se va dando cuenta que en algún momento de su vida Dios quiere utilizar esa varita y convertirla en un milagro en su vida. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, en las manos de Dios todo es especial. Dele la mano a su hermano y dígale, todo es especial. Amén, iglesia. ¿Todo es especial o no es especial? Entonces, Moisés está frente a ¿quién? Al faraón. ¿Cómo ve al faraón Moisés? Común y corriente, porque él ya lo conocía. Lo ve común y corriente, lo ve como con un hombre poderoso, etcétera, etcétera. Lo ve normal. Entonces tiene una vara que la ve normal, tiene un hombre difícil delante de él que lo ve de alguna manera normal o familiar. Ahora, ve imposible de pronto en algún momento determinado vencerlo, pero se le vuelve familiar. Y hay cosas que a nosotros se nos vuelven familiares. Y Dios desea tomar lo familiar de nosotros para utilizarlo con el asa, con la cogedera, si me permite el término, para poder controlar momentos difíciles, momentos adversos de nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. Nosotros a veces subestimamos las cosas. Entonces vas a orar conmigo, ponle mano en el pechito y diga conmigo, Señor, yo te pido perdón si me he menospreciado o si he hecho caso al menosprecio humano. Amén. Ahora mire por qué le digo eso. Mateo capítulo 15, Mateo 13, 57, por favor. Mateo 13, 57. Dice así: y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? En todas partes se honra un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Es decir, que se acostumbra, la gente se acostumbra. Uno se acostumbra, y por eso cuando alguien del barrio o alguien de la familia sale con algún cuento raro, sale con una cosa especial. Oiga, que se graduó de la universidad cuando nadie se había graduado en la casa. Oiga, que se casó cuando nadie se había casado. Oiga, que compró carro mi hermano cuando nunca habíamos comprado carro en la casa. Todo eso transforma y voltea las cosas. ¿Por qué? Porque alguien sale de lo familiar.
Dios quiere que salgamos de lo familiar, porque lo familiar no nos conviene, porque nos estanca. Dicen amén, iglesia. Por eso uno puede durar con el colchón, ¿cuántos años? ¿Cuántos años con el colchón? Hay gente que puede durar con el colchón hasta 5 años usando el mismo. Uy, pastor, pastor, ¿qué? No, pero de verdad, hay gente que puede durar toda la vida con un colchón. ¿Usted se imagina la mano de ácaros? Eso es una colonia. ¿Se nos vuelve qué? Familiar. ¿Por qué? Porque ese colchoncito, ¿cómo está? Está de alguna manera cómodo a nosotros, ¿o no? Tiene hasta la forma ya de uno, ¿cierto? Además, si uno se ha orinado desde chiquito, entonces tiene todas las historias, ¿sí? ¿Cierto? Tiene la clarita, la oscurita, ¿cierto? Todos los tipos, hasta parece un mapa, ¿cierto? Parece un mapamundi, Dios mío. Cuando Dios ve algo familiar, Dios dice, yo te voy a mostrar algo. Dicen amén, iglesia. Cuando Dios ve algo que a usted se le está volviendo familiar, Dios te dice, yo te voy a mostrar algo. ¿Por qué? Porque en lo familiar usted deja de ver algo. Y Dios es un Dios de detalles. Por eso todos los días necesitamos ver algo. Todos los días. Usted tiene que estar todos los días diciéndole a Dios, ayúdame, Señor, a ver algo. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, sácame de lo familiar. Si usted ve lo mismo toda la vida, ¿y cómo se vuelve? Estancado, temeroso. Y por eso Dios suele hacer milagros con lo más familiar. Usted no necesita lo extraordinario para hacer milagros. Usted no necesita lo estrafalario para hacer milagros. Usted no necesita nada. Usted necesita de lo común hacer un milagro. Y el milagro lo hace Dios. Dicen amén, iglesia. Por eso Jesucristo, la apariencia de Jesús, ¿cuál era? Ninguna. Jesús no tenía apariencia. Jesús parecía cualquier persona. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, las últimas pinturas o retratos que han tratado de recopilar de la época de Jesús, uno mira a Jesús, Jesús era como, o sea, según todo eso, era como cavernario. Era como medio parecido a Evo Morales. Una cosa así. No tenía parecer, no tenía los ojos azules, no era mono, no tenía esto, lo otro. Y mire lo que salió la salvación de mi vida. Dicen amén, iglesia. Le das un aplauso a ese Dios precioso y santo. ¿Por qué Dios quiere utilizar lo familiar? Por una sencilla razón. Escúcheme lo que le voy a decir, porque yo sé que todos se saben de memoria este versículo. Porque si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Y aquí viene lo importante. Las cosas viejas, todo es hecho. ¿Sí se da cuenta? Lo familiar es ¿qué? Lo viejo. ¿Qué quiere hacer algo Dios? Nuevo. ¿Pero con quién? Con lo viejo. Dios no te desecha a ti. Dios no desecha lo que tú tienes. Digan amén, ole. Dios no va y busca a otra persona. Digan amén. Dios no nos hace nuevos, a nosotros nos cambia la cara. No. Dios nos hace nuevos ¿por dónde? Por dentro. Es decir, la potencialización de lo que hay en nosotros. Por eso lo familiar tiene algo que es potente. Y Dios quiere convertirlo en un milagro. Eso es lo que quiere hacer Dios para sacarnos de ahí. Voy a decirles algo, mire. Este es un trabajo, el de pastor, es un trabajo que no es fácil. Más cuando uno es el único pastor. Y lleva 21 años aquí trabajando. Y todos los domingos, ustedes saben, a veces cuando les traigo un invitado, ustedes descansan de mí. Pero de resto les toca ahí clavarse todo el tiempo con el pastor. ¿No dicen amén? Amén. Sean honestos. Estamos clavados con el pack. Y entonces a mí que me toca hacer todo el tiempo, de lo común que yo veo, de lo que yo a veces no veo, tratar de sacar cosas que extraordinarias para poderles predicar a ustedes, para que la vida de ustedes cambie y la mía también. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, cámbiame la vida. Entonces llega un momento donde lo familiar en tu vida, Dios lo quiere utilizar para que se te vuelva maravilloso y asombroso. Para que lo que usted siempre ha visto, usted diga, wow, esto cambió. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido alguna persona a su lado, cerca, no sé quién es, en el grado que sea, de familiaridad. Esa persona tenía cosas feas y de un momento a otro Dios la toca. Y usted la empieza a ver y usted dice, ay, yo no puedo creer. Yo no puedo creer que a este desgraciado lo hayan cambiado. Yo no puedo creer que este animal lo hayan cambiado. Sí. Yo no puedo creer que Dios me haya cambiado la fiera en semejante gatita bonita.
Porque Dios hace cosas maravillosas con lo común. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, lo ha hecho conmigo. Entonces por eso es que es importante, por ejemplo, en una predicación anotar las cosas. Un buen casarroquero tiene su esfero, su hojita, su Biblia. Mire al de al lado a ver si es buen casarroquero o no, mírelo ahí. Si no lo es, pégale una bofetada en la boca, por favor. ¿Por qué? Porque la persona que trae su papel, su cuaderno, su Biblia, es una persona que quiere demostrar que lo común se tiene que volver extraordinario. El otro no. El otro simplemente viene y va. Con todo el respeto, y espero que no se sientan mal. Ahora más tarde les vendemos esferos y cuadernos afuera. Pero es tiempo de superar. Digan amén, iglesia. Hay que clasificar a Colombia, pero hay que clasificar nosotros al reino de los cielos. Diga conmigo, voy a clasificar. Pasaré, diga, de lo común a lo sobrenatural. Y voy a compartirles rápidamente unos puntitos porque no quiero demorarlos para que por favor salgan rápido, como lo dije al principio. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, que me cuesta trabajo. Clave número 1. Manéjalo. Manéjalo. Dios pone a Moisés frente a un instrumento familiar. Dios le pone a Moisés algo que tiene en sus manos que para él es familiar. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque cuando Moisés tiene la vara en la mano, Dios le está diciendo lo siguiente: conmigo no tienes que ir tan lejos. Digan amén, iglesia. Conmigo no tienes que ir a subir por allá, irte hasta Tierra Santa, volverte, subir 4 torres, bajar. No, conmigo lo que tienes, yo de eso voy a hacer algo extraordinario. Dicen amén, iglesia. Ese Dios me encanta. ¿Les gusta ese Dios o no? Un Dios que no me pone a ir a hacer mandados. Él mismo hace el mandado con lo que yo tengo. Y su mandado se vuelve milagro y es lo que yo estoy necesitando. Digan amén. ¿Qué es un milagro? Lo que yo estoy necesitando. Nunca se le olvide eso. Un milagro es lo que yo estoy necesitando. Dicen amén, iglesia. ¿Qué es un milagro? A ver, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Ese es un milagro. Y lo que usted está necesitando, ¿necesita qué? De lo que usted tiene, no de lo que no tiene. Éxodo capítulo 4, verso 2. Le pregunta Dios a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. ¿Una qué? Una vara, respondió Moisés. Si te das cuenta, por la cabeza, por la mente de Moisés, no hubiera pasado la vara. No hubiera pasado la vara. Si el Señor le hubiera preguntado: ¿qué tienes? Él le hubiera dicho: una necesidad terrible. ¿Qué tienes? Un miedo ni el berraco. Yo quiero salir corriendo. Pero el Señor es directo y le muestra sus manos y le dice: ¿qué tienes en las manos? Y Moisés le dice: ¿qué? Una vara. Con Dios no hay que ir más lejos. Lo que tenemos nosotros es lo que Dios puede utilizar para convertirlo en un milagro. Dice amén, iglesia. Entonces, si usted se da cuenta, Dios, sin darse cuenta, Moisés, lo que a él le parece común, familiar, Dios se lo pone. Cuando Moisés estaba tallando este pedazo de vara, cuando la estaba cortando, cuando la estaba afilando, cuando la estaba limpiando, ¿sabe quién se estaba riendo? Dios. Porque Dios ya había mandado a Gabriel para que sembrara el bambú. Y sabía que uno de esos varas del bambú sería cortada y afilada ¿por quién? Por Moisés. Que a él se le volvería ¿qué? Común. Pero que para Dios lo común se puede volver un milagro. Digan amén, iglesia. Que es lo mismo que pasa con usted y conmigo. Pensamos que salimos de cualquier matorral, que no somos nadie, que no somos nada. Y resulta que en las manos de Dios, usted le puede preguntar a Dios la misma pregunta, perdóneme la redundancia: Dios, ¿qué tienes en las manos? Y Dios te contestará: te tengo a ti. Diga conmigo: Dios, ¿qué tienes en las manos? Y yo les contesto: te tengo a ti. Y dele un aplauso a Dios con todo su corazón. Lo familiar se nos vuelve una maldición. Lo familiar se nos vuelve, de alguna manera, con un corazón desagradecido. Amén. Seamos honestos. ¿Qué quisiera uno? ¿Que Dios le dijera: ¿qué tienes en la mano? O más bien, ¿qué necesitas?
¿Qué quisiéramos nosotros? Que Dios nos dijera, ¿qué hay en la casa para comer? O vete a la 14 y encontrarás un billete de 2 millones para hacer un mercado. ¿Con cuál se quedan? ¿Con la 14 o la nevera? ¿Sí se dio cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros en lo común vemos muy ¿qué? Muy poco. Y Dios en lo común ve la abundancia. Digan amén, iglesia. Es una cosa loquísima. Dios no está interesado en lo que tú le estás diciendo que te falta. Dios quiere que te movilices con lo que Él te ha dado. Moisés no sabía que esta varita había sido sembrada por Gabriel, había sido regada por Dios. Los ángeles cuidaban el bambú para que nadie lo tocara durante miles de años. Porque llegaría un día, a una hora, en un momento, un hombrecito que cortaría esto y se convertiría en la bendición de Él. Dicen amén, iglesia. Lo mismo sucede con lo que usted y yo tenemos. Todo lo que tenemos, poco o bastante, todo ha sido dado por Dios. Y todo se puede volver algo sobrenatural. Dicen amén, iglesia. En la palabra de Dios hay un ejemplo maravilloso sobre los talentos. Dice la Biblia que a uno un hombre le dio 5,000, a otro 10,000, a otro le dio 1,000. Y cada uno de ellos hizo lo que quiso. Uno cogió 5,000 y devolvió 10,000. Uno cogió 10,000 y devolvió 20,000. Y el que cogió uno, ¿qué hizo? Lo volvió ¿qué? Familiar. Y lo guardó, lo escondió. Y dijo ¿qué? Yo tuve miedo. ¿Por qué? Porque yo no tenía ¿qué? Nada. Entonces no, como no tengo nada, pues yo no hago nada. Y resulta que Dios nos ha dotado a nosotros para cada necesidad. Díganme en la iglesia. Diga conmigo, estoy dotado para enfrentar la siguiente adversidad. Nunca se le olvide. Usted siempre está dotado. Todos nosotros. Dios sería incapaz de mandarnos a la tierra sin habernos dotado. Dicen amén, iglesia. Y al hacerlo tú verás la gloria de Dios. Cuando tú conviertes, le permites a Jesús que convierta lo común en algo sobrenatural, usted siempre verá la gloria de Dios. Dios está interesado que manejemos bien lo que Él nos ha dado. Dicen amén, iglesia. Lucas capítulo 16, versos 10 y 11. Dice así: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, no lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará qué? Las verdaderas. Lo que Dios pone en mis manos, yo lo puedo manejar. Díganme en la iglesia. No tiene sentido que Dios nos dé algo y no sirva para nada. Lo poco o lo mucho en mi vida tiene sentido cuando Dios ha sido el que lo ha colocado en mis manos. Dicen amén, iglesia. Que nada se te vuelva familiar. Si tú no lo manejas, tienes que pedirle al Señor que te dé la capacidad sobrenatural de que todas las cosas corrientes en las manos de Dios se vuelven sobrenaturales. Dios es capaz de manejar por ti lo que tú no eres capaz de manejar por ti. Escúchelo. Usted tiene algo. Dios no le está diciendo a usted que lo maneje. Dios le está diciendo a usted que tiene. Y el resto es la manija de Dios. Usted es la consecuencia, el resultado grande, déjeselo a Dios. Usted no alcanza a ser milagrero. Usted simplemente se dispone para el milagro. Los milagros vienen de Dios. Dicen amén, iglesia. Cuando uno no puede manejar las cosas, yo no estoy hablando de inhabilidad, porque Dios nos ha dado muchas habilidades al ser humano. Yo le doy gracias a Dios por eso. Dicen amén. Yo se lo compartí el jueves a los hombres. Yo estoy asombrado de todas las capacidades que Dios me ha dado a mí. Yo no las conocía. Y yo las vine a conocer ahora que me convertí al Señor. Pero yo no sabía todo lo que yo soy capaz. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo podemos porque Cristo está dentro de nosotros. Digan amén, iglesia. Clave número 2. Número 1 dijimos. Número 2, déjala caer. Déjala caer. Número 2, déjala caer. Y quiero que por favor vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, verso 2 y verso 3, la parte A. Volvemos nuevamente, ¿cómo dice? A ver, ¿qué dice el 2? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor.
¿Qué le contestó Moisés? ¿Una qué? Una vara. Entonces en el verso 3, la parte A nomás dice que déjala caer ¿a dónde? Al suelo. ¿Ordenó quién? El Señor. Déjalo caer para que Dios pueda manejarlo. Dicen amén, iglesia. Si lo familiar no se te cae, si no sueltas lo familiar, Dios no puede hacer milagros en tu vida. Mientras usted no suelte lo que tiene, Dios no puede hacer milagros de lo que usted quiere. Porque lo que usted tiene es lo que Dios sabe que usted quiere. Pero usted no se ha dado cuenta de todo lo que tiene, porque usted lo que quiere es otra cosa diferente a la que tiene. Es un trabalenguas, pero es la verdad. Ese es Dios. Dios quiere que usted lo suelte. Usted necesita soltarle a Dios lo familiar. ¿Por qué? Porque hay una cosa impresionante con las cosas familiares. Lo que se te vuelve familiar, si lo consideras familiar, nunca necesitará fe. Lo familiar no necesita fe. ¿Por qué? Porque es familiar. Es común y corriente. Es lo mismo de siempre. Este hombre jamás va a cambiar. Esta mujer nunca va a cambiar. Mi situación no va a cambiar jamás. No necesita fe. Solo necesita fe cuando se lo entregas a Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, te entrego lo familiar. Entonces, ¿qué quería Dios hacer con Moisés? Coger lo familiar de él, que era este palito, y desafiarlo. Cuando lo familiar se desafía, lo familiar necesita fe. Y cuando la fe toca lo familiar, se vuelve sobrenatural. Antes no pasa absolutamente nada. Entonces, si usted se da cuenta, la familiaridad sin el toque de Dios jamás traerá prosperidad. No hay nadie que pueda prosperar bajo el mismo esquema de lo que siempre ha hecho, lógicamente conociendo de Dios. Entonces, arrojar lo familiar nos saca de la comodidad. Cuando le entregamos a Dios, cuando dejamos que Dios coja las cosas, entonces empezamos de alguna manera a involucrarnos en el trabajo de Dios. Lo familiar solamente se despierta, solamente hace ¡pum! Cuando nosotros lo dejamos caer. De resto no. Y por eso es que usted a veces dice: ¡ay, increíble cómo pasó esto! ¡Ay, cómo cambió! ¿Por qué? Porque lo dejaste caer. Y cuando se cae, ese colapso es el que Dios usa y lo toma en sus manos y dice: me entregaste lo familiar, pues ahora yo te voy a mostrar lo sobrenatural. Díganme amén, iglesia. ¿Por qué no dice conmigo? En mí todo es familiar. Ahora señale al cielo y diga: en ti todo es sobrenatural. Entonces usted le entrega lo familiar a Dios y Dios se le vuelve ¿qué? Sobrenatural. Dios te entrega lo sobrenatural y deja de ser familiar para ti. Qué negocio tan bonito, digan amén, iglesia. Entregarle a Dios las cosas que son cómodas de nuestras vidas, para pasar ¿a dónde? A otro nivel, como se lo decía al principio. Nosotros somos buenos para omitir lo que Dios nos ha dado. Y cuando omitimos lo que Dios ha dado, es difícil que se lo entreguemos porque lo desconocemos. Mientras que si usted dice: yo lo dejo caer, el Señor está diciendo que se lo deje caer, yo se lo entrego. Él quiere eso. ¿Para qué quiere eso? No tengo ni idea. Pero si Él puede hacer algo con eso, que lo haga. Digan amén, iglesia. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que estuvieron por ahí flojos de almuerzo o de mercado o de dinero y solamente habían unos ingredientes en la casa? Y tenemos unas mujeres tan buenas, tan mayordomas, que se metieron a la cocina y con esos 3 huevos, con una harina, con un par de cosas, hicieron tremendo almuerzo. Que uno queda y dice: ay, pero ¿de dónde, Dios mío? ¿De dónde? Por eso es que no hay que comprarles mucho mercado a las viejas, para que se esfuercen con lo que tienen. Diga conmigo: Dios es milagroso y yo necesito dejarlo familiar. Usted suelte lo familiar y lo empiece a ver todo sobrenatural. Usted llega a su casa y usted no me va a decir que no. A usted se le vuelve su casa normal. Uno de mis vecinos me pidió el favor hace unos meses atrás y me pareció una cosa como tan absurda, pero yo tengo que hacer caso porque quiero tener buen vecino. La swingla, la mata esa que divide las casas, tenía casi 4 metros de alta. Y él me dijo: la norma del condominio dice que debe ser de 1,80 y necesito que la corte porque no me dejas ver la montaña. Y yo dije: wow.
voy a ver a este tipo todos los días de mi vida, porque queda muy cortica. Yo hice caso. Él me mandó un mensaje de texto por WhatsApp y me dijo: qué lindo saber que usted es cristiano y además un buen vecino. Y yo no había cortado eso. O sea que era Dios que clavándome. Te dije, listo. La mandamos a cortar y los primeros días era terrible. Yo veía pasar a ellos son, él es colombiano, pero ella es gringa, y los veía pasar a ellos. Yo decía, no, ahora no, uno tiene que andar puesto el día bien vestido, todo, porque también lo ven. Porque uno a veces en la casa de uno, siento que uno anda como Tarzán a veces, ¿no? No, yo no me refiero al calzoncillo, sino embejucado. Y entonces, tan bobos, ¿no es cierto? Debe ser que Colombia va a ganar, por eso nos estamos riendo tanto. Y entonces resulta que con el paso del tiempo, esta mañana preciso me levanté y miré la casa de ellos. Todo bajito, ahora les veo hasta el perro, imagínense. Y le daba gracias a Dios porque se me había vuelto familiar la swingla. Ahora puedo ver la casa de ellos, puedo ver a Américo, porque él es un hombre que se hace 5 diálisis a la semana. Entonces puedo orar más por él. Puedo hacer muchas cosas más, porque corté algo que se me había vuelto, ¿qué? Familiar. Y Dios me dejó ver algo que sobrenatural. Orar más por mis vecinos. La swingla muy alta me dejaba como a una cuarta de no volver a orar por ellos, cuando yo debo bendecir a mis vecinos para que se conviertan a Cristo. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, córtame la swingla. Y dele un aplauso a Dios con todo su corazón. Mire por ejemplo las cosas de Dios. Dios necesita tumbar unos muros, los de Jericó, las murallas. Tenían metros, como 12 metros de altas. Eran infranqueables. A mí se me hubiera ocurrido contratar una empresa norteamericana, de esas que usan una bola de hierro y tumban eso. Oscilan y tumban las estas. ¿Sabe qué se le ocurre a Dios? Que unos guerreros así de fuertes como su pastor salgan corriendo y peguen un grito y se destruyan las murallas. ¿Qué es un grito? Algo común, ¿o no? De hecho, los gritos nos fastidian, especialmente a los hombres. Cuando la vieja grita ¡ah! Y uno va, ¿qué pasó? Se me regó la leche. Ay, es increíble este grito para esta vaina, Oli. Claro, Dios las está entrenando para el día del parto, ¿no? Terrible. Ese Dios es sobrenatural, ¿o no? ¿Usted se imaginaría tumbar un edificio que está molestando la autopista suroriental a punta de gritos? Porque se nos vuelve, ¿qué? Común, familiar. Dios es un Dios sobrenatural. Dicen amén, iglesia. Dios coge las cosas de una manera diferente. Nosotros tratamos de coger las cosas, nosotros cogemos aquí, la cogemos de aquí, Dios la coge de aquí. Nosotros la tomamos por acá, Dios llega y dice, ábrale un hueco por usted, tómela así. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Usted tiene que empezar a entender a Dios para que usted no se frustre en la procesión, si me permite el término, que no es religioso, que lo volvieron religiosos, para que usted se vuelva una persona experta en soportar toda la vía dolorosa de experimentar un milagro en su vida. Dios suele pedirnos cosas locas, digan amén. Y lo loco de Dios es sobrenatural y chilla con ¿qué? Con la humanidad de nosotros, que es ¿qué? Familiar. Digan amén, iglesia. Estábamos esperando un Salvador. ¿Y sabe qué imaginaron el pueblo judío? Que venía Thor. Que Thor venía y salvaba a la humanidad. No, estamos locos. ¿Quién llegó? Jesús. Como les decía, con una apariencia de ¿qué? De nada. Dicen amén. Levante la mano el que aquí alguna vez ha ido a una entrevista laboral y yendo a la entrevista laboral usted se subestimó y sintió que lo subestimaron y se ganó el puesto. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque usted soltó la vara. Porque Dios hizo el milagro. Dicen amén, iglesia.
Diga conmigo, Dios hace el milagro si yo suelto la vara. Si yo suelto, ¿qué, Casarroca? Lo común y corriente de mi vida. Imagínense que Elías tiene hambre, el profeta. ¿Y sabe cómo alimenta Dios al profeta? Quitándole la comida a una vieja miserable. Uno diría, increíble, no puede ser. ¿Cómo le va a quitar la comida a esta vieja para darle al tipo? Eso es como machismo, eso es como clasismo. ¿Qué pasa? Y Dios estaba haciendo una cosa impresionante. Y a esta mujer la bendijo para toda la vida. Dicen amén, iglesia. Lo común tú lo tienes que empezar a ver como algo sobrenatural. Que usted se levante por la mañana y usted vea a su esposa y usted la vea como algo extraordinario. Porque si la ve común y corriente, usted se aburre. Usted tiene que ver a sus hijos más allá de lo común, que no se les vuelva familiar a los muchachos. Porque cuando un muchacho se vuelve familiar, uno puede llegar a estancarle la vida a ese muchacho. Y uno tiene que estar todo el tiempo, es que levantando, levantando, levantando. Y de lo común sale siempre lo milagroso. Dicen amén, iglesia. Nunca se te olvide, déjala caer. Deja caer todo lo familiar de tu vida hoy. Déjalo caer. Deja caer lo familiar. Y te darás cuenta que hay algo ahí súper. No sé si alguna vez se le cayó a usted algo se le cayó una ropa en un closet, se le cayó una mesita. Y cuando usted fue a recoger las cosas, usted encontró algo ahí, un anillo que se le había perdido hace años, que es en diamantes, que vale 400,000 millones de pesos. Usted dice, wow, ese es Dios. Dicen amén, iglesia. Dios necesita que tú le sueltes lo familiar. Dicen amén, iglesia. Éxodo capítulo 4, versículo 3b. Nuevamente, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. ¿Ya lo tienen? Ok, léalo conmigo. ¿Qué dice? Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer ¿a dónde? Al suelo. Y la vara se convirtió ¿en qué? En una serpiente. Y Moisés trató ¿de qué? De huir de ella. Escúcheme lo que les voy a decir. Ya estoy terminando el sermón porque quiero hacerlo bien cortico. ¿Cómo se llama esto? Entonces, uno ve una vara de estas, un bastón, y uno sale corriendo. No. Porque se te volvió ¿qué? Familiar. Lo ves todo el tiempo. Usted sabe. El perrito ese chiquitico que le ladra a usted, el primer día le pegó el susto a usted, pero ya después usted le hace y el perro la varita. Pero dice Dios que cuando Moisés la dejó caer, se convirtió en un animal diferente, en una cosa diferente. Una vez yo estaba moviendo unas piedras en la casa y me salió una serpiente. Y entiendo lo que le pasó a Moisés. Yo salí corriendo. Porque uno le tiene miedo a las culebras. Hay algo en nosotros que le tiene miedo a la culebra. ¿O no? Uno ve a la persona a la que le debe y uno se le esconde. ¿O no? No, mentiras. Está molestando. Yo no sé por qué ustedes ríen de los chistes malos del pastor. Eso promociona el humor malo del pastor. Increíble. Dios, escúcheme, porque esta es la parte más linda del sermón. Dios permite que lo común y corriente cambie de un momento a otro y produzca en Moisés unas emociones diferentes. Lo haga ¿qué? Movilizarse. Cuando estamos en la zona cómoda y queremos más cosas de Dios, Dios dice, pero si me das lo familiar de ti, te voy a mover, te voy a hacer correr. Digan amén, iglesia. Dios necesitaba una culebra para hacer que Moisés huyera. Y por eso, si usted se da cuenta, a veces usted está orando por algo y le sucede algo peor. Y usted dice, pero ¿qué es esto, Dios mío? Porque Dios ¿qué quiere? Que te movilices. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, cuando me movilizo, me encuentro con Dios. Escúchelo. Si usted se queda ahí sentado, ahí no pasa nada. Pero si usted se mueve, si usted se moviliza, se encuentra con Dios. Porque Dios utilizará culebras con tal de moverte a ti. Si Dios tiene que mandar boas constrictor,
Si Dios tiene que mandar cascabeles, si Dios tiene que mandar la serpiente de Malta, que es la más peligrosa del mundo, Dios lo hará para que tú sientas miedo y digas, ahora sí me muevo. Digan amén, iglesia. Por eso a veces uno en la zona de confort necesita su buen susto. Digan amén, iglesia. Clave número 3. Agarrarla por la cola. Clave número 3. Número 1 dijimos perdón. Número 2. Y número 3, agárrala por ¿dónde? Por la cola. Éxodo capítulo 4, verso 4. Éxodo 4, 4. Cuando yo cuento, lo leen, mientras tanto yo tomo agüita. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Ok. Volvemos a lo familiar. ¿Qué es lo familiar? Lo familiar es que si usted va a coger una serpiente, la serpiente se coge ¿por dónde? Mire, jamás ¿por dónde? Porque cuando la cojo por la cola, ella hace esto. Pum, pum. Lo normal, lo familiar. Yo aprendí a manejar mis finanzas así. Yo manejo mi matrimonio así. Yo manejo mi vida santa así. Yo manejo mi relación con Dios así. Y resulta que no es así. ¿Por qué así? Porque aquí hay un riesgo que te mantiene como fuera de qué, de lo familiar. Díganme, la iglesia. ¿Por qué no dice conmigo que Dios? Y déle un aplauso a este Dios precioso y santo. Jamás yo me puse a buscar en YouTube y en las páginas de internet quién ha cogido por la cola una serpiente y no encontré ni una. ¿Sabe quién lo hace? Y usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender, por ejemplo, que si alguien te da una bofetada, tú le pones la otra mejilla. Que si alguien te dice HP, usted le dice gracias, el Señor te bendiga. Que si alguien te roba, tú le dices tranquilo, Dios me va a restaurar y que Dios te bendiga. Eso es esto. ¿Y quién lo haría de esa manera? Nadie. ¿Cómo voy a perder yo? Díganme en la iglesia. Nosotros no queremos perder. ¿Por qué? Porque perder es algo que se sale de lo familiar. Y ahí sí peleamos por lo familiar, por lo sobrenatural, perdón. Y queremos mantener ahí sí que por fuera. Ay no, ¿cómo voy a perder yo? Y resulta que Dios es al revés. Por ejemplo, para Dios vencer la muerte, Dios manda la muerte. ¿Y sabe a quién mata? A su hijo. Si yo fuera Dios y yo fuera a salvar a la tierra de la muerte, yo envío vida. Yo llego y hago un hombre de vida y empieza con unos rayos láser a mandar vida a todo el mundo. Pero Dios lo usa de la diferente manera. Manda a su hijo a morir y se convierte en muerte para dar vida. Báileme ese trompo en la uña. ¿Qué hace el Señor? Todo lo coge por la cola. Si usted se da cuenta, Dios no lo hace como nosotros lo hacemos, y la iglesia tiene que aprender a hacerlo como Dios lo hace. Hay gente que, por ejemplo, yo poco hablo de esto, pero es que cuando hay que hablar hay que liberar. Hay gente que cree que si le da su diezmo a Dios le va a ir peor. Y no le discuto eso, usted hágalo, siga robando, a mí no me importa. Como se los he dicho siempre, esta iglesia ha demostrado que sin su diezmo se sostiene. Pero que si usted deja de diezmar, usted va a llegar un día donde no se va a sostener. Entonces usted tiene que aprender a coger las cosas de Dios ¿por dónde? Por la cola. ¿Para qué? Para que la serpiente te mantenga como vivo, para que tengas adrenalina, para que sobrevivas ante los milagros de Dios. Dicen amén, iglesia.
Diga conmigo, Dios, déjame ver milagros. Y déle un aplauso a Dios con todo su santo corazón. Dice la Biblia que Moisés trató de ¿qué? De huir. Es decir, que Moisés no se largó. Y aquí quiero enseñarles algo para terminar ya casi. Sienta miedo cuando las cosas cambian tan abruptamente, de cogerlas por la cola y que se conviertan en serpientes. Pero te voy a pedir un favor de rodillas. Nunca huyas. Jamás huyas. Sostente, mantente donde Dios te ha colocado. Moisés no huyó. Moisés no huyó y Dios tampoco huyó. Faraón tampoco huyó. Ninguno se movió. Pero Dios tenía el control de todos. Controlaba a Moisés, controlaba al faraón, controlaba todo, porque Dios lo controla todo. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Dios tiene manijas. Entonces confíe en Dios. Nada malo te va a suceder. Confía en Dios. La fe no te quita el miedo. La fe te enseña cómo hacerle frente, cómo manejar el miedo. Usted no crea que porque usted cree en Dios, a usted se le va a quitar el miedo. ¿Quién dijo eso? A usted el miedo se le quita ¿cómo? Cogiendo la víbora, ¿por dónde? Por la cola. Usted puede orar todos los días porque ese jefe que es malo y lo maltrata a usted, y a usted le da miedo saludarlo, y usted le ora todos los días a Dios y no cambia la situación, porque Dios está esperando que usted ¿qué haga? Que usted enfrente al jefe y le diga un día: buenos días, jefe, gracias por ser mi jefe, lo perdono cuando no me saluda. ¡Wow! ¿Qué hiciste? Lo que nadie jamás haría, porque nadie lo ha enfrentado con respeto y con amor. Digan amén, iglesia. Usted puede llegar y decir: ay, mi esposo no cambiará jamás. Mijita, enfréntelo. Vaya hoy, cómprese una culebra, suéltesela, enfréntelo. ¿Cómo así que no lo puede enfrentar? Dios nos ha dado a nosotros capacidades. Digan amén. Y les recuerdo nuevamente un versículo que yo sé que es sumamente conocido por todos ustedes: yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Entonces voy a tratar de concluir ya casi el sermón. Un buen predicador se demora media hora más después de que dice que ya voy a terminar. Pero mire esto, hijitos lindos. Si Moisés no suelta la vara, Dios le hubiera dicho: como no te agachaste para soltar la vara ni para recogerla, no eres apto para que el mar se abra en dos. ¿Hacia dónde va usted? ¿Dónde está usted hoy? ¿Qué es lo que quiere usted que se abra en su vida? ¿Qué es el primer paso que tienes que tomar? Imagínese, Moisés tenía que ver serpientes para poder ver tiburones y ballenas quietas en un mar, esperando que pasaran 3,5 millones de personas. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: todo puede esperar cuando Dios hace un milagro. Y déle otro aplauso a su Dios con todo su corazoncito bonito. No duden del amor de Dios. No le den tantas vueltas a las cosas. Empiecen hoy. Movilicémonos hoy. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias y yo te doy las gracias, Señor Jesús, por este precioso tiempo, Señor, que nos has dado, Dios. Por el poder, Señor, magno, por el poder fuerte de tu palabra, Señor Jesús. Yo te bendigo, bendito Dios. Y te pido que ahora, de manera sobrenatural, lo común que hay en nosotros de lo espiritual sea transformado ahora. Que cada uno de nosotros ahora te suelte lo que tiene que soltarte, Dios. Suéltale a Dios ahora lo que tienes que soltar. Suéltaselo. Suéltaselo ahora. Dile: Dios, ahí te lo dejo. Yo no me enredo más contigo, Dios. Ahí te lo suelto. Suélteselo, por favor, Casarroca. Suéltale la vara tuya. Suéltale lo común a Dios. Suéltale todo lo que se volvió común en tu vida. Se te volvió común venir a la iglesia. Suélteselo ahora a Dios.
Suélteselo ahora. ¿Se te volvió común ese pecado? Entrégaselo ahora a Jesús de Nazaret. Sorprende a Dios esta mañana entregándole todas aquellas cosas que en tu vida se volvieron común y corriente. Señor Jesús, gracias. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Te exaltamos y te glorificamos, amado Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos ahora a todos, Señor Jesús, en este lugar. Y danos por igual a cada uno de nosotros una unción especial, Señor Jesús, para entender el intercambio entre lo común que hay en mí y lo sobrenatural que viene de ti, Señor Jesús.